Pues ya se lo habíamos dicho, hoy tenemos aquí un libro más que interesante de Raquel Almendral, neuropediatra, que nos va a dar muchísimos consejos para guiar a nuestros niños pues a ser de alguna manera buenos estudiantes. Pero claro, después del testimonio, que yo estaba viendo a nuestra doctora, a Raquel muy pendiente del testimonio, le tengo que preguntar, ¿nuestros jóvenes tienen futuro? Aunque pensamos muchas veces que han perdido la cabeza y que pasan de todo, ¿tienen coco y tienen corazón? Efectivamente, yo creo que sí. Lo acabas de ver ahora mismo. Buenos días. Buenos días, perdona Raquel. Buenos días. Buenos días. Sí, claro, lo acabas de ver ahora mismo. Fíjate qué maravilla. Yo siempre he tenido... El futuro es de ellos y nosotros tenemos que abrirles un poco paso y orientarlos, pero desde luego los padres de este chico han hecho un gran trabajo de educación. Pues los padres de este chico han hecho un gran trabajo y Raquel ha hecho un gran trabajo porque también nos quiere ayudar a nosotros, a los que andamos un poco más despistados, pues con este libro, El Triángulo del Aprendizaje, porque con 3 puntos entre todo un triángulo podemos guiar fenomenal a nuestros niños y niñas para que sigan un sendero y sobre todo una motivación, que muchas veces lo que les falta es motivación, porque este mundo es tan competitivo que acabamos frustrándoles. Eso es cierto, ¿eh? Los niños, por ejemplo, que tienen una superdotación, fíjate que la inteligencia será altísima, la inteligencia para el aprendizaje, porque hay varios tipos de inteligencia, pero la de aprendizaje, estos niños que son superdotados, que tienen una inteligencia, pues fíjate, muchos de ellos se inadaptan y no sacan las notas bien. Porque fíjate, tú, curioso. Además, en este libro me has dicho que en 3 puntos podemos guiar fácilmente para que lleguen donde tienen que llegar y conseguir las metas que tienen que alcanzar. ¿Cuáles son esos 3 puntos y por qué son importantes? Pues mira, para ver un poquito lo que es el aprendizaje, ya sabes que en la seguridad social tenemos que ser efectivos, eficaces y rápidos. Sí. Entonces, cuando estamos allí y viene y mira que mi niña no aprende bien, mira que mi niño no aprende bien, tienes que enfocarlo rápidamente y yo me di cuenta de que digo, voy a ver de qué manera puedo hacerlo rápidamente para que no se me escape nada, para tener una estructura y para que todo esté bien. Entonces me di cuenta que el aprendizaje dependía de 3 cosas. Depende de la inteligencia, depende de la atención y de la motivación. Y que ese triángulo tiene que estar en equilibrio. O sea, tú puedes tener mucha inteligencia para el aprendizaje y luego tener un poquito de menos atención y menos motivación y el triángulo pues está en equilibrio. Si tienes un poquito de menos inteligencia para el aprendizaje, una tierra para el cerebro, imagínate que la inteligencia es como la tierra, pues un poquito más dura, vamos a decirlo así, ¿no? Y te cuesta un poco más aprender, que no para la vida, es que la gente lo confunde, la inteligencia emocional. Estamos hablando del aprendizaje, de la memoria, de la interpretación de los datos, es un constructo un poquito disperso, pues si tienes un poquito más baja, pero tienes más atención y mayor motivación, pues también se equilibra, o sea, es un equilibrio en general. Hablas de la palabra atención. La atención es lo que más cuesta, porque como están todo el rato con las redes sociales y con los móviles, últimamente es que pasa una mosca y ya están distraídos. ¿Cómo podemos potenciar la atención, que es algo básico, y se nos escapa, pero como arenilla de mar? Claro. ¿Cómo potenciamos la atención? Pues lo primero que tienes que saber es si esa falta de atención es por un problema de neurodesarrollo, que tenga algún trastorno. La palabra trastorno es una disfunción, ¿vale? Que tienes que saber si esa falta de atención es porque tiene algún problema neurológico, o sea, problema intrínseco o extrínseco, como tú bien has dicho, porque pasa demasiado tiempo frente a la Play, porque no duerme bien y por la mañana a lo mejor está dormido. Y entonces tú ves a un niño que dices, no atiende, claro, pero tú dices, ¿hasta qué hora tiene la Play? ¿Hasta qué hora? No la pone, bueno, tiene televisión en su cuarto, pero entonces está dormido y no atiende. Lo primero que tienes que saber es por qué no atiende, o a lo mejor no atiende porque no le interesa. Claro, estamos hablando de localizar el problema, hay que localizar el problema. Eso es. Pero claro, en los colegios a veces, las aulas, hay demasiados niños. Y entonces, claro, uno por uno, a ver cuál es el problema de cada uno. ¿Tenéis tiempo? Porque vosotros tenéis ahí, como me habéis dicho 3, que me ha hecho mucha gracia, rapidez. Claro, porque sé que no podéis hacerlo. Claro, es que tienes que hacerlo rápidamente. A ver cómo lo haces con 22 niños, como poco.
Ay, pues yo es que los adoro, a la gente de educación, porque yo trabajo con ellos trabajamos en conjunto. Es que todo esto, el tratamiento y la evaluación del aprendizaje es algo multidisciplinar. Tienes que tener a la madre, al padre, a los profesores, psicólogos de vez en cuando, también lo necesitan, psiquiatras infantiles, nosotros neuropediatras, pediatras, o sea, tienes a un montón de gente ahí. Y donde el niño es el centro de atención o la niña que lo necesite. Entonces dices, ¿cómo? Pues esa es la pregunta del millón, pero yo creo que ellos lo hacen bastante bien porque están educando muy bien en la diversidad y los informes que hacen son fantásticos. No me he traído ninguno, hoy he visto varios, lo hacen muy bien los orientadores de los colegios. Nosotros no tenemos neuropsicólogo, ojalá tengamos en la Seguridad Social alguna vez porque es fundamental tener esas pruebas que necesitamos para saber por dónde va. Pero ellos me lo hacen muy bien. Me hablas fenomenal del cómo, pero también del cuándo, porque imagino que esto también tiene un determinado tiempo donde actuar. Claro, cuanto antes mejor. Es decir, si tú notas... Claro. Y perdona que te interrumpa y ahora prosigues. Cada punto yo creo que también necesita una edad de maduración, porque cuanto más mayor eres, más atención captas. ¿En qué franja de de edad podíamos trabajar para que esto fuera un éxito, un 10? Pues es que vamos a ver, acabas de decir una cosa que es que no todos los niños tienen el mismo problema de aprendizaje. Tú lo que tienes que es, si no tienes un problema, no tienes que venir si tú tienes un hijo que tiene 6 años y todavía no tiene un problema de aprendizaje, no tienes un problema. Pero si el problema empieza ahora mismo, con 12 años, pues no será el mismo problema del niño que empieza con 3. Pero muchas veces ya sabes que esto es como los trenes, el vagón, el niño va en un vagón y va con el conjunto de la clase. Cuando sale de esa clase es cuando lo mismo le surge el problema. Claro, cuanto antes mejor. En cuanto saltan las alarmas, tienes que preguntar y hay que pedir ayuda. Casi siempre se da, fíjate, curiosamente, salvo que sea una cosa muy evidente, por ejemplo, un autismo, que los padres ya notan que el niño no va, incluso a veces no lo notas al principio, pero en la guardería si lo llevas, como estás en contacto con otros niños, pues ya te das cuenta que ese niño no aprende bien, no habla, no conecta, entonces te das cuenta mucho antes. Pero en el colegio la verdad es que suelen darse cuenta muy pronto. ¿Sabes dónde nos hemos dado cuenta los padres de a veces puede existir un mínimo problema? Gracias, entre comillas, con la pandemia que los niños han estado fuera de su círculo y demás, y los profesores y tal. La pandemia ha afectado mucho a nuestros pequeños a la hora de evolucionar como debieran. Sí. Ha afectado a nivel social, y a nivel de aprendizaje, pues también te ha afectado, en algunos niños mejor, porque como la madre o el padre estaban ahí, venga, vamos a hacer los contenidos, y era como el niño solo y lo tenías ahí solo, tú acabas de decir 22 niños, no es lo mismo que tener tú pendiente de tu hijo y con la atención más focalizada, ¿no? Pero sobre todo ha afectado a nivel social. Porque todo esto imagino que se complementa a nivel social de sus relaciones con sus amigos de su edad y demás. Claro. Porque claro, todo es un mundo, todo está interrelacionado. Todo. ¿Qué consejos le darías a los padres para que tengan un correcto, vamos a llamarlo así, un correcto desarrollo de su hijo? ¿A qué tenemos que estar pendientes para saber si en algún momento nuestro hijo tiene una mínima carencia? Los niños son espejos de la verdad. Siempre me gusta decir eso. Es donde tú te miras y lo vas a ver, el niño te lo dice. O sea, cuando un niño no es feliz, cuando un niño no aprende bien, te está diciendo, los niños casi siempre sonríen, son niños es muy abierto, ¿no? Tienen una inteligencia emocional buena, y entonces el niño te va a decir, me pasa algo, de muchas maneras, no te habla, no conecta bien con otros niños, no tiene los contenidos que otros niños, y tienes que estar un poquito ojo a visor porque, como hemos dicho antes, cuanto antes te des cuenta el problema siempre se soluciona mucho mejor, no se enquista. Exactamente, porque nosotros aprendemos de los niños y los niños aprenden de nosotros. Si ustedes quieren aprender el triángulo del aprendizaje, gracias. Es básico, porque les va a ayudar a resolver muchas preguntas, porque el libro no es que te cuente un rollo, tiene pregunta-respuesta, a mi hijo le pasa esto, la solución es esta, es así de sencillito. Así que Raquel, muchísimas gracias, porque con esto es una guía y una ayuda que nos va a venir fenomenal para detectar alguna carencia, alguna deficiencia de nuestros pequeños. Muchísimas gracias. A ti. Pues nada, seguimos estando contigo, era la Crónica Social.